Siguiente, oiga, primero vamos a mencionar los 5 pasos. ¿Se acuerdan que hablamos de 5 pasos para entender mejor el Apocalipsis? Eso es rapidito, en cuestión de 1 minuto. 2, vamos a retroalimentar el primer tema del libro del Apocalipsis. ¿Se acuerdan ustedes del primer tema, no? Que se llamaba la revelación de Jesucristo. 3, luego vamos a ver de qué trata ya el segundo tema del libro, que se llama las 7 iglesias del Apocalipsis. Y luego, mis amados, vamos a entrar propiamente a 6 palabras claves en estas cartas, en las 7 cartas para las 7 iglesias. ¿Cuáles son esas palabras claves? 1, la presentación de Jesús. Él es el autor y Él se presenta. ¿Cuál es la segunda palabra clave después de la presentación? El reconocimiento que Él hace de cada iglesia. Es tan caballero que Él dice: mira, tú haces estas cosas bien. Pero luego viene una tercera palabra que hay que tomarla en cuenta, y es el cuestionamiento o reclamo que Él hace. Solo se escapa una iglesia que no le hace cuestionamiento: la iglesia de Filadelfia. A todas las otras 6 les hace un reclamo. Pero luego hay una palabra, número 4, que debe tomarla en cuenta, y es la exhortación. Les exhorta, les anima a un cambio de actitud. Mira, estás haciendo las cosas mal, ya no las sigas haciendo. Pero luego viene una 5ª palabra que es cuidadosa, ¿no? La advertencia. Como buen padre, a sus hijos nos advierte. Y por último, la 6ª palabra que hay que tomarle en cuenta es la promesa. A cada uno de los pastores, a cada una de las iglesias, Él les promete diciendo: el que venciere. Si vences, te voy a dar esto. Es interesante. Entonces, quisiera que viéramos esto. Espero en el Espíritu Santo que nos ayude, porque un estudio en 40 minutos no se puede dar, ¿no? Podemos bosquejar, pero hay veces que nos quedamos a medio camino. Claro, vamos a continuar después, ¿no? Ahora, luego vemos propiamente ya la iglesia en Éfeso, el significado de Éfeso y también cómo era la ciudad originalmente. Ahora no hay nada. Sí, ahí está, ¿verdad? Pero ya esto es más moderno, ¿no? Quiero decirles que estas 7 iglesias están hoy en un territorio, en un país que todos lo conocemos, y es Turquía. Turquía es un país europeo que está en la parte oriental, lo que se conoce como el Asia Menor. Pero claro, Turquía ya no es del Asia, es europea. Solo que es el único país europeo que no es cristiano protestante o cristiano católico. Ellos son islamistas o musulmanes. Pero eso será otra historia. Entonces, cuando hablemos de estas 7 iglesias, ¿dónde quedan, pastor? ¿O dónde quedaban? Claro, antes no se decía Turquía en los tiempos de las iglesias, simplemente el Asia Menor. Pero entonces comencemos ya. Primero dijimos acerca de los 5 pasos. ¿Se acuerdan ustedes que les dije: pongan de su parte? Esto les va a ser una bendición tremenda. Sencillo, 5 pasos para estudiar el Apocalipsis. 1, yo le llamé a ese primer paso panorama. No funciona el panorama si usted no se ha leído los 22 capítulos. Si no los lee, no funciona. Pero entre más los lee y una y otra vez,
dice, ya tengo un panorama. Ya sé de qué habla el capítulo 1, el 2, el 3, el 4, el 5, hasta llegar al 22. Eso es panorama. El segundo paso le pedí a usted que identificara a quiénes, a los protagonistas o actores. Le dije yo, agrupe para este lado los protagonistas o actores del mal. Y a este lado los protagonistas o actores del bien. ¿Se acuerda? Y le dije yo, en el mal, pues quien va a encabezar como actores del mal es Satán, ¿no? Y luego sus demonios. Y después el anticristo y después el falso profeta. Luego las personas que lo apoyan en ese gobierno al anticristo. Y hablamos de los políticos, es decir, los líderes políticos mundiales, que se los gana el anticristo cuando se descubre el primer sello y él sale allí, ¿no?, como el gran líder mundial. Pero cuando llegamos al capítulo 16, él los llama, vengan para acá, vamos a ir a la guerra, Armagedón. Entonces, ¿quiénes lo apoyan? Los políticos, es decir, los gobernantes del mundo, más las fuerzas armadas. Pero no solo ellos, sino que con el gran, óigame, con este gran personaje que de veras es sorprendente, que se le llama el falso profeta, tiene una capacidad de organizar a nivel mundial una religión con rostro de cristiano, porque dice con rostro de cordero, pero con un corazón de diablo, ¿no? Entonces la gente en el planeta, mire qué tremendo, sigue a este líder. Y luego tenemos también a los millonarios, a los grandes magnates, a las grandes transnacionales que se compactan también para apoyar a ese gobierno. Y finalmente las masas. A eso le llamamos ¿qué? El eje del mal, o sea, los protagonistas del mal. Claro, en el lado pues del bien está Dios, está su Hijo, está su Espíritu, están todos los que trabajan, los ángeles con Dios, y está Israel sobre todo, y los gentiles que se convierten. Pero luego le dije, no solamente identifique los protagonistas, sino también las acciones. Las acciones que hacen estos y también las acciones que hace Dios. Luego le agregué y le dije, por favor, vea los escenarios donde ocurren las cosas. Ya hicimos la primera entrega. ¿Dónde es el escenario? ¿Quién se acuerda? La isla de Patmos. Perfecto. Entonces los escenarios. Ahora cambiamos de escenario. Ya no es la isla. Hoy vamos a un nuevo escenario. ¿Cuál es? Éfeso. La ciudad de Éfeso. Que allá hay una iglesia. Y por último le dije, de los 7 pasos teníamos la palabra interpretación, que es lo último. Interpretar es lo más costoso. ¿Por qué? Porque hay cosas que son literalmente y hay cosas que son simbólicas. Y usted dice, no, esto es simbólico, esto es alegórico, esto no es literal. Entonces, estos son los 5 pasos. Si seguimos esos 5 pasos, tenga la certeza que le va a ser fácil entender el Apocalipsis. Ahora, hablemos así poquito acerca de la retroalimentación del primer tema. ¿Cuál era el primer tema? ¿Quién se acuerda? Ya se les olvidó. Capítulo 1. ¿Cuál era el primer tema, dijimos? La revelación de Jesucristo. Y para eso yo les presenté, bueno, si usted se lo pidió al pastor Francisco España, pues qué bueno, y si no, pídaselo. El bosquejo, aquí está el bosquejo, son 3 paginitas. Ahí se entiende con él, ¿no? Bueno, le dije que en ese primer tema que se llama la revelación de Jesucristo, hay 2 subtemas. Y uno de ellos se llama el contexto histórico. Y el otro propiamente la visión del Hijo de Dios. En el contexto histórico que vimos, ¿quién se acuerda? Vamos a ver. Ya se les olvidó, ¿no? Las 3 historias. La historia universal, la historia de Israel y la historia de la iglesia. ¿Para qué? Para ubicar el tiempo en que Juan escribe este libro.
¿Se acuerdan que hablamos de las tres historias? Que la historia universal le dijimos que tenía 4 edades: la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Y les dije, ¿y dónde ubicamos a Juan escribiendo el Apocalipsis? Dijeron ustedes, en la edad antigua. ¿Y por qué? Porque la edad antigua comienza desde allá el año 3000 hasta el año 476 después de Cristo. Y Juan escribe en el año 95, 96. Quiere decir que es la colita de la edad antigua. Pero cuando hablamos de la historia de Israel, hablamos de periodos. Desde el periodo primitivo, patriarcal, hasta que llegamos al penúltimo periodo que se llama la diáspora. Y luego el último, que es el Israel moderno. ¿Se acuerdan que dijimos que la diáspora comienza en el año 70 con las tropas romanas que invaden a Israel? ¿Se acuerdan de eso? Año 70. De ahí Israel ya no regresó. Fue disperso en todas partes, sobre todo en Europa. Y luego finalmente pues allá en los Estados Unidos. Pero del año 70 hasta el año 1948, que las Naciones Unidas les dio pues ya el pedazo de tierra donde están. Pero el asunto es ubicar en qué tiempo de la historia de Israel Juan escribe el Apocalipsis. Dijeron, ¿en qué tiempo? En el periodo de la diáspora. Porque fue en el año 95, 96. Y la diáspora comenzó en el 70 hasta el 48. Finalmente hablamos de la historia de la iglesia, por eso se le llama contexto histórico. Y dijimos que la historia de la iglesia la dividíamos en 7 periodos, ¿se acuerdan? El primer periodo, el periodo de la iglesia apostólica. El segundo periodo, el periodo de la iglesia perseguida. El tercer periodo, el periodo de la iglesia imperial. El cuarto periodo, el periodo de la iglesia medieval. El quinto periodo, el periodo de la iglesia reformada, la reforma con Martín Lutero. El sexto periodo, la iglesia moderna. Y el último, la iglesia contemporánea. ¿Dónde ubicamos entonces cuando Juan escribe este libro? Dijimos que en el periodo de la iglesia apostólica. ¿Por qué? Porque ese periodo es del año 30 hasta el año 100. Ya cuando entramos al 200, ya es la iglesia perseguida. Entonces usted puede decir, el Apocalipsis fue escrito en el año 95, 96, en el periodo de la iglesia apostólica. ¿Estamos? ¿Se le quedó? Bueno, esto es la retroalimentación, mis amados, que les decía, de la entrega que acaba de pasar. Pero claro, en ese tema 1 no solamente vimos el contexto histórico, sino que vimos la presentación y vimos a Jesús, la visión del Hijo de Dios. Si usted quiere un poquitín más de esto, de la visión del Hijo de Dios, van a subir al YouTube un mensaje que prediqué que se llama La Gloria de Cristo, Apocalipsis 1. En ese mensaje de la gloria de Cristo es un resumen de lo que Juan vio. Vio la gloria de Jesús. Y lo aplicamos primero a la gloria manifestada. Como Juan mira su cabellera blanca, que habla de su eternidad, de su pureza, el anciano de días. Pero también ve su rostro como el sol, sus ojos como llama de fuego, y que de su boca sale una espada aguda de 2 filos, y que su voz es como trueno, como el mar que retumba, ¿no? Pero sus pies son como de bronce bruñido, con un traje blanco de sacerdote y de rey, óigame, con un cinturón de oro. Esa es la gloria de Cristo. Y se aplica primero esa gloria manifestada a la iglesia.
Cuando Él dice que está en medio de 7 candeleros y le dice a Juan, esos 7 candeleros son la iglesia. ¿Qué aplicación le dimos? Que Cristo siempre ha estado en medio de la iglesia. Grande o pequeña, pero Él ha estado y está. Yo me regocijé. Le dije yo, de veras. Y me acordé cuando Él dijo, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Pero y en esas iglesitas chiquitas que solo se congregan 5, 6, 7, ¡pum! Donde están 2 o 3 congregados, ahí estoy yo en medio de ellos. Cristo en medio de los 7 candeleros. ¿Verdad que es interesante? Candeleros de oro. ¿Y por qué no eran de otro metal? Porque el oro es el metal más costoso, más valioso. Y la iglesia para Él es lo más valioso. Porque cuesta para Él su propia sangre. Pero ¿por qué comparó Él a candeleros? Porque con eso se alumbraba. No solo el tabernáculo, no solo el templo, sino aún las casas se alumbraban con un candelabro. Quiere decir que el candelero habla de la luz. Y Él dijo, yo soy la luz. Y nosotros también somos la luz del mundo. Somos la iglesia. Pero qué más grande también. ¿Por qué la compara con los candeleros? Porque el candelero, además de la iluminación de la luz que da, está llena de aceite. Y eso habla del Espíritu Santo de Dios. De la presencia de Él, de la unción de Él. ¿Verdad que es linda comparación? Pero hablamos también en esa aplicación que la gloria manifestada no solo en la iglesia, sino en los ministerios. Juan sorprendido y dice, pero ¿y esas 7 estrellas que tenés en tu mano derecha? Le dice, son mis pastores, son mis ministros, son los ministerios. Y aquí entramos todos los ministerios, los que ministramos. Los predicadores, los evangelistas, los maestros, los que enseñan, los pastores, pero también los ministerios de alabanza, que tienen un sacerdocio de adoración y exaltación a Dios. Los ministerios. Esa gente que está compactada con una visión, el evangelismo o la intercesión, cual sea el ministerio. ¿Dónde estamos? En las manos de Jesús. Yo les decía, eso debe encendernos de gozo y alegría. Porque nada nos puede pasar en las manos de Cristo. ¿Verdad que maravilloso? ¿Se goza o no se goza? Pues de eso hablamos, hermanos, en la segunda parte. Y si usted quiere más, pues ahí le digo, escuche ese mensaje que se llama La Gloria de Cristo, manifestada en su iglesia y manifestada en los ministerios y manifestada de manera personal. Yo puedo hablar de la gloria de Cristo en mi vida, usted puede hablarlo en su vida. Pasemos entonces, ahora sí, ya podemos entrar, mire qué lindo esto, ¿no? Al gran tema de las 7 iglesias. Es lo que acabo de leer. La primera iglesia es la iglesia de Éfeso. Esto quiero de memoria. Las 7 iglesias tienen que estar de memoria. 1, Éfeso. 2, Esmirna. 3, Pérgamo. 4, Tiatira. 5, Sardis. 6, Filadelfia. Y 7, Laodicea. Son las 7 iglesias de ese momento. Pero claro, aquí ya viene ya la interpretación. Históricamente ya sabemos cómo se llama. Ya sabemos lo que Jesús les dijo.
Los reclamos que les hizo, el reconocimiento que les hizo, los reclamos que les hizo, la exhortación que les hizo, las advertencias, todo eso, ya lo sabemos, es histórico. Pero lo rico es la aplicación. La aplicación. Cada iglesia se aplica a un periodo. La iglesia de Éfeso, que ya vamos a ver un poquito más, se aplica al periodo de la iglesia apostólica. ¿Cuál es el segundo periodo? La iglesia perseguida. Entonces, a la iglesia perseguida le aplicamos la segunda iglesia, que es la iglesia de Esmirna. Los sufrimientos de la Esmirna, la iglesia perseguida. Pero luego, el tercer periodo de la iglesia se aplica, recuerde que la tercera iglesia, ¿cuál es? La iglesia imperial. Entonces se aplica al tercer periodo, no al apostólico, no a la iglesia perseguida, sino a la iglesia imperial. Es sencillo. Ahora viene la cuarta iglesia. Primero le dije Éfeso, 2, Esmirna, 3, Pérgamo, los emperadores, 4, Tiatira. La Tiatira se aplica al periodo de la iglesia medieval. Oiga, apostólica, perseguida, imperial, medieval. ¿Por qué? Porque en la Tiatira hay un problema allí de una mujer, ¿no? Una mujer perversa, la Jezabel. Y es el periodo oscuro de la iglesia, periodo medieval. Pero luego viene la iglesia que sigue y es la iglesia de Sardis. ¿Se le aplica a qué periodo? El periodo de la iglesia ¿qué? Reformada, la reforma. Y mire cómo cuadra. Tienes nombre de que vives, pero estás muerta. El cambio que hubo. Pero hubieron cosas realmente que no cuadraron. Pero luego viene ya el sexto periodo. Y es la iglesia de Filadelfia. El sexto periodo se aplica a la iglesia misionera. Esa iglesia que de Francia pasó a Suiza y se quedó en Inglaterra, pero de Inglaterra invadió América, particularmente los Estados Unidos. Y por último, la iglesia de la Odisea, que allí pues, ay hombre, se le aplica a la iglesia contemporánea del siglo XX y XXI. Entonces eso se llama enfoque profético histórico. Hoy nos quedamos con la primera iglesia de Éfeso. Repitan, iglesia de Éfeso. Le dije que mantenga esas 6 palabras claves que son la presentación, el reconocimiento, el cuestionamiento, la exhortación, la advertencia y la promesa. Pero antes quiero presentarle esto de la ciudad de Éfeso. Usted puede y debe. Hoy nadie puede decir que no. No, hombre. Dígale allí a Google. Dígame algo pues le va a decir algo. Claro, yo no le consulté a Google, pero lo tomé pues de apuntes de libros recientes. Y aquí tengo datos de la iglesia de Éfeso. Dicen los estudiosos que Éfeso quiere decir deseo ardiente. Yo me quedé pensando, ¿pero por qué deseo ardiente? Y le agregan que era el modo, la cultura de los efesios, que eran alegres y gritones y todo eso. Se parece un poco a nosotros porque la gente nuestra aquí en Oriente dicen que es la gente más alegre. Hola, ¿qué tal? Y le da la mano y todo eso. Aspecto cultural. Pero otros dicen, no, dicen,
ese deseo ardiente es porque era una ciudad bulliciosa, porque era un puerto, junto al mar, era un puerto. Y ahí había de todo en ese puerto. El comercio se movía para allá, era un centro de cultura, pero sobre todo religioso. Porque había ahí un gran templo que era una de las 7 maravillas del mundo. El templo que le habían construido a una diosa pagana llamada Diana. Yo siempre cuando me encuentro una persona me llamo Diana. Le digo, ¿y su segundo nombre? Luisa. Pues le voy a decir Luisa, le digo yo. Ustedes tienen que ser cuidadosos cuando le pongan nombre a sus hijos. Porque hay veces que yo no entiendo por qué la gente no averigua, ¿no? Le ponen Osiris, le ponen Isa, le ponen Diana. Bueno, un montón de nombres de ídolos. Y óigame, la pobre gente, imagínate, aún hay unos nombres bíblicos que no, por ejemplo, Orfa, cara de perra, ¿no? Entonces, hay nombres así, pero sobre todo estos nombres de deidades paganas. Bueno, pero mejor no hubiera dicho esto porque si alguien se llama así se va a sentir triste, ¿no? Bueno, pero renuncie, ¿no? Si usted se llama Diana, diga, me llamo Ana. Bueno, pero lo importante es que Diana era una muñeca, un enorme ídolo que tenía un montón de pechos, chiches, decimos nosotros, ¿no? Y aquel enorme ídolo tenía, pero seguidores de todos lados. Y llegaban de todas partes. Y claro, habían personas que se dedicaban al comercio de las efigies, de las imágenes. Los plateros hacían pequeños muñequitos y los vendían. Cuando Pablo llegó fue un gran problema, ¿no? Entonces, esta ciudad bulliciosa, ciudad ardiente, que no se sabe si ardiente de amor o ardiente carnal, que es lo más seguro, ¿no? Allí nació la iglesia. Allí la fundó el apóstol Pablo, en Éfeso, ¿no? Y oiga esto es tremendo, ¿no? Cuando Juan terminó su tarea de escribir el Apocalipsis en la isla de Patmos, se fue para esta iglesia de Éfeso y tuvo el privilegio de ser el anciano, a lo mejor obispo, no lo dice la historia, pero el anciano que estuvo en la iglesia y allí murió, en Éfeso. Es más, la tradición, sobre todo la tradición católica, sostiene que también Santa María, la Madre de Jesús, allí en la iglesia de Éfeso, allí estuvo en los últimos años y allí murió y allí fue sepultada, ¿no? Interesante, ¿verdad? Pero bueno, ese es el marco histórico. A mí lo que me interesa es hoy el contenido. Ahora sí, vea la Biblia. Quiero que vea en la Escritura cuando Jesús habla con el pastor de esta iglesia. ¿Cómo se presenta Jesús? Primera palabra, presentación. ¿Cómo se presenta Jesús? Versículo 1, 2:1. El que tiene las 7 estrellas en su derecha, el que anda en medio de los 7 candeleros, dice esto. Esa es su presentación. Ya explicamos esto de que el significado de los 7 candeleros, cómo él se mueve en la iglesia, y explicamos también esto de las 7 estrellas en su mano, que son los ministerios. Pero sigue en su presentación. ¿Qué más después de la presentación? El reconocimiento. Él reconoce las cosas buenas que hace la iglesia, ¿no? ¿Qué dice el siguiente versículo? Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado.
Todo este es el reconocimiento que Cristo hace a la iglesia y al pastor. Es interesante, ¿no? Pero lo que sigue sí no me gusta. Lo que sigue es ya el cuestionamiento, ya es el reclamo, ya es el señalamiento, y uno debe tener mucho cuidado. Hoy que comenzamos el culto, le dije, Señor, que te agrades. Y qué lindas alabanzas, hermanos, que exaltan a Dios. Que te agrade, que te agrademos con la alabanza, que te agrademos con lo que hacemos. Mire, Él está en todo, Jesús, si es su iglesia. Pues. ¿Qué le está diciendo? Pero, versículo 4, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esta es la exhortación, este es el cuestionamiento. Y aquí no es cuestión, esto no es historia, esto no, esto es aplicación para hoy. Pensemos. El cristianismo no solo tiene que ser de gritería, que a mí me gusta gritar y brincar. Yo no soy un viejo cuadrado, no, yo brinco y todo. ¡Ay! Pero el cristianismo es más que eso. Oye, lo he dicho 1.000.000 de veces. Tiene que fluir nuestro amor hacia Él. El amor se vuelve desesperante para estar con Él. Los discípulos estuvieron con Él 3 años y medio. Conversaban, almorzaban, cenaban, desayunaban, sé que habían 3 tiempos. Dormían juntos, salían. A ver si algo tremendo después que Él ya no estaba con ellos. Pero Jesús se levantaba oscuro. Allá lo dicen los primeros capítulos de Marcos. Y ellos, ¿y dónde está? ¿Y qué se hizo? Y lo iban a buscar, ¿no? Debe provocar en nosotros una especie de necesidad. Yo quiero estar contigo, quiero hablar. Eso es el amor, porque el amor desespera. Claro, luego vienen esos son los sentimientos, ¿no? Pero luego vienen las acciones. ¿Qué hago para demostrar mi amor hacia Él? ¿Sirvo? ¿Se acuerdan que les prediqué un mensaje que a mí me sirvió tanto? Que les dije que las riquezas de Dios, la primera es su gran amor y que Él fluye en nosotros para que nosotros sirvamos. El servirle a Él es parte de nuestro amor. Servir. Pero ¿cómo voy a ir al cielo para servir? No, es aquí a la gente. Yo le aseguro, ustedes que tienen, por ejemplo, sus ahorritos, vamos a ponerle que usted tenga $500 ahorrados, porque algunos aquí son de clase media, no tienen su empleo, son profesionales y todo eso, pero tienes un ahorrito de $500, 1,000 y quizás más de 1,000, pero me voy a quedar por ahí. Y hay una mujer, una anciana, puede ser un hombre, que te encuentra o te llama y te dice, no tengo ni para comer. ¿Qué haces? Ahí voy a orar por usted, hermana. Ahí voy a orar. Oye. No, está bien, ora. Pero tienes que ver. Si puedes. Siempre pregunta, ¿y qué haría Jesús? ¿A Jesús le daría de comer? Entonces, mis amados, el amor hacia Cristo se expresa. No solo se siente, se expresa, se dice, pero también se actúa. Y el amor hacia Cristo lo demostraron los apóstoles tanto que lo amaron, mira, y se expusieron hasta morir. Ahora, ¿por qué le está reclamando? Porque la iglesia está ocupada. Tan ocupada estaba, pero tan ocupada estaba, que no tenían tiempo para recogerse un ratito con Él y decirle, Jesús, te amo. ¿Sabe qué le pasó a un misionero en los United States? Este misionero era un hombre, pero que andaba, mire, llegaba por allá a predicar y llegaba para allá y en fin, ocupadísimo. Pero tan ocupado estaba, conferencias, y va a conferencias, predicaciones,
que casi no había tiempo para estar en intimidad con el Señor. Raro, ¿verdad? Y ahí en el tren, mira, ¡pum! ¡Pah! Se descarriló. Y tenía que estar él en determinada hora. El diablo, ¿cómo se propone? Dijo él. Y se bajó, ¿no? Es que el diablo es lo primero que tenemos ahí, ¿ves? Sí, no le digo que el diablo no hace un montón de travesuras y taverías, ¿no? Pero sabe, cuando se sentó, ¡pum! Fíjate que no fue el diablo, le dijo el Señor. He sido yo, porque vos estás tan ocupado en mis cosas. Mire qué raro esto, ¿verdad? Tan ocupado en mis cosas que no tienes un tiempo para mí. ¡Qué tremendo! Esposa, esposita, ¿me estás oyendo, esposita? Estás tan ocupada en tu casa, que bueno, que pones un cuadrito aquí, que pones un florero aquí, que pones allá, que haces el guisado aquí. Pero para estar con tu esposito y decirle, mi viejo, te amo, eres lo único para mí, no hay tiempo para él. Démosle vuelta a la moneda. Esposito, esposito, habla Jesús. Estás tan ocupado en la casa que corres para allá, que tienes que traer acá, que tienes que llevar acá, que tienes que ir al súper, que tienes que llevar los niños, que tienes que traer... Pero no hay tiempo para estar con ella. Este es nuestro problema. Es lo que reclama y dice, estás tan ocupada, tan atareada, todas tus cosas, sí, está bien. Pero me has dejado de amar como me amabas. Oiga eso, como me amabas al principio. Ahora, después de ese reclamo, después de ese cuestionamiento, viene la advertencia. Digo, la advertencia, ¿sí? Le advierte, véalo cómo le exhorta. Mire cómo le exhorta el Señor en ese capítulo 2. Ahora lea, por favor, el versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Le exhorta, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti. Ay, aquí ya caímos, mire, ve, no es la exhortación y en la advertencia. Pues si no, esa es la advertencia. Mario, pues si no, mire lo que dijo el Señor aquí a la iglesia. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Esa es la advertencia, ¿no? Jesús nos ama, nos abraza, pero Él no quiere compartir su amor con nadie. Y Él nos hace un reclamo a lo profundo del corazón muchas veces. Y luego, pues, nos exhorta, revisa, mira, estás tan atareado, ocupado, que me has dejado, me has abandonado, me has descuidado. Por eso es bueno, hermano, en el culto derramarse. Pero de veras, adorarlo, concentrarse, siquiera en el culto. Qué bueno si usted en la noche en su casa, después que ya va a acostarse, mira, Señor, yo no me voy a dormir hasta que de veras, o levantarse temprano, hombre, para estar con Él. Entonces, ¿qué pasó? No solamente ahora le está exhortando, sino que le está advirtiendo. La advertencia siempre va antes. Yo le dije por ahí a cierta persona, mira, tú no estás haciendo las cosas bien. Mira, tanto te ama el Señor y que tú no te quieres arrepentir y dejar de eso, que te va a dar un jalón de orejas, pero que vas a chillar. Profeta. Mire, ni la semana. Ay.
ore por mí, ore por mí. No, apretarlo más, Señor. Sí, el Señor nos advierte porque nos ama. ¿Por qué esos hijos de Joel Ruano son tan disciplinados, hipote? ¿Usted cree que si yo me siento aparte, mira, y alguna vez papá Joel te jaló las orejas? Varias veces. Me acuerdo cuando estaba chiquitito así, Joelito, que le decía, lo reclamaba, el Joel lo regañaba y le decía, pago, le decía. Ay, quiere decir que le da sus nalgadas de vez en cuando, ¿no? Porque no los amaba, porque los amaba, porque eran sus hijos. Ahora él se siente tan feliz de ver a un Joel Junior, mire, tocando, adorando, alabando a Dios. De ver a un Joel Junior hablando. Ok, very good, teacher. Mire, el idioma inglés lo maneja. Entonces, ¿por qué? Porque son sus hijos. ¿Por qué? Porque los ama. Pero eso no significa que alguna vez no les haya dado algún par de chilillazos, ¿no? Pues nuestro Padre nos ama, nuestro Cristo nos ama con todo el derecho. No puede jalar las orejas y nos puede decir, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué me has abandonado? Su amor. Ahora, Él, después que hace el fuerte reclamo y la fuerte advertencia, arrepiéntete. ¿Cuál es la conclusión que sacamos nosotros para nosotros? ¿Y yo para qué quiero ser un pastor o ser una iglesia donde no hay el candelero encendido? Donde la palabra de Dios no fluye, no recibe revelación. Si ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es eso. El pastor, el predicador, el evangelista que no piensa en eso, pues a saber qué es, pero nuestro trabajo es eso, estar, mi Señor, y ahora, como los chefs, ¿y ahora qué hacemos de comida? Esto y esto, ahí está la fórmula. Pues uno tiene que irle, Señor, y yo creo que todos tenemos que hacer eso, dame palabra. Ahora, si uno no hace caso, el Señor tendrá que darnos un jaloncito de aire, de oreja, ¿no? Estamos, no dice amén. Gócese, hombre. Ahora, termina él, después de la advertencia, haciendo una promesa para la iglesia y para el pastor. Y eso está en el versículo, vamos a ver, 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí entramos nosotros. No solo dice a la iglesia de Éfeso, a las iglesias. Aquí entramos. Al que venciere, se trata entonces de sobreponernos, vencer, salir adelante. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Aquí ya no se puede interpretar literalmente. Aquí hacemos un lado la historia y hacemos un lado lo literal. Y nos quedamos ya con las aplicaciones simbólicas. Árbol. ¿Para qué servía el árbol de la vida allá en el jardín del Edén? Para comer. Comer. Eso era la comida de Adán y Eva. Pero no el árbol de la ciencia del bien y del mal, ese no, sino el árbol de la vida. Y durante comieran de ese árbol, ellos iban a vivir sanitos y bien. Voy a ponerle una edad promedio de 30 años, nada de arrugas, nada de males, nada de enfermedades, nada de nada. Esa era la vida de Adán y Eva. Claro. Ellos fallaron, comieron el otro y bueno, ya esta historia usted la conoce. Pero ahora, ¿qué aplicación espiritual simbólica tiene? Hoy le pregunto, ya esto no es literal. ¿Quién es para nosotros el árbol de la vida? Figurado. Cuando usted dice el cordero, mi cordero, ¿quién es el cordero?
¿Me refiere usted al animal o a Jesús? ¿Comprende el símbolo? Si usted dice cordero, cordero, Jesús. Pues hoy diga árbol de la vida, Jesús. Cuando entremos, quizá vamos a hacer un paréntesis en otro estudio acerca de los símbolos y tipos. Símbolos pueden ser cosas, pueden ser animales, pueden ser personas. Oiga, aún pueden ser instituciones, ¿no? Símbolos. Para Cristo casi la mayoría de símbolos. Un cordero, símbolo para Cristo. Un carnero, símbolo para Cristo, porque es el mismo, cordero y carnero es la misma cosa, solo que el cordero está tiernito de 1 año y el carnero está más grande. Un becerro, novillo, símbolo. Un buey, símbolo. Un ave, una águila, símbolo para Cristo. Un león, no el león rugiente, el león de Judá, símbolo para Cristo. Símbolos. Es una riqueza la simbología. Cuando Jacob se recuesta en aquella piedra, roca, pues no dijo, esta piedra tiene que ser especial, así es que voy a echarle aceite encima, porque no quiero que se me vaya a confundir con las otras piedras. Y se le llama la piedra ungida. ¿Y quién es la roca en la Biblia? Cristo. ¿Y eso qué es? Símbolo. ¿Y el aceite? Símbolo. El Espíritu de Dios. Entonces, el lenguaje simbólico es riquísimo cuando se sabe manejar. Pero esos símbolos se vuelven tipos, tipología. Porque el tipo significa marca o sombra o huella. Tipo. Pero tiene que ver cuando eso se anticipa de manera profética. Y aún el mal. La serpiente, símbolo y tipo. ¿De quién? Del diablo. Pero Jesús, todos los símbolos, los animales símbolos y las cosas símbolos, se vuelven tipos porque se aplican al futuro. Vaya. Le pregunto, ¿el cordero es símbolo y tipo al mismo tiempo porque es figura de Jesús? ¿Sí o no? Sí. Cuando Juan dice el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero cuando dice la Biblia un macho cabrío, un cabro macho, también es tipo de Cristo. ¿Y eso por qué es un animal? Porque cuando Cristo... Oiga, lo capturaron y lo confundieron con los maleantes. Dijeron, contado entre los inicuos también él. Ahí en ese momentito se aplica el simbolismo y la tipología de que él es el macho cabrío. En ese momentito. Porque está en medio de 2 ladrones. Y dijo el profeta, contado entre los inicuos. No todas las cosas en la Biblia van a ser símbolos o tipos de Cristo. Fui a dar esa vueltecita porque un día vamos a hablar de eso, por el árbol de la vida. ¿Qué es el árbol de la vida? Pues es un símbolo tipo de Cristo. Ahora, aquí el Señor promete a los vencedores que en el jardín, allá en el paraíso, al final, capítulo 21 y 22, ese árbol nos va a dar de comer. ¿Y quién es? Cristo Jesús. ¿O cree usted que va a haber un árbol que están cayendo arriba la fruta? Va a venir para acá, abuela. No, es nuestro Cristo, el árbol de la vida. Se goza. Entonces, ¿qué más le impactó? ¿La presentación de Cristo cuando se presenta? ¿O el reconocimiento que él hace de todas las cosas preciosas que hace la iglesia, el trabajo, su paciencia? ¿O le impactó eso del cuestionamiento que le hace, el reclamo que le hace, has dejado tu primer amor? ¿O le impactó la exhortación que le hace, mira, tienes que arrepentirte? ¿O le impactó
la advertencia: si no te arrepientes, voy a quitar el candelero de su lugar. O le impacta: vence. Tienes que ser un vencedor. Y si vences, vas a comer del árbol de la vida. Amén. ¿Se ha gozado? ¿Aprendimos? Yo quiero, hermanos, que cada uno de nosotros, a mí lo que me impacta de esta iglesia y de todo el estudio, ¿sabe cuál es? Eso que él me dice como pastor. Mira, José de la Paz, yo estoy en medio de la iglesia, los 7 candeleros, todos los días. Y tú estás en mi mano derecha. Pero oye, José de la Paz, te estás descuidando de tu primer amor, que soy yo. Reflexiona, recapacita, regresa, vuelve al principio, así como me amabas antes. Eso tiene que ser. Yo no quiero dejar de amarle. Y este es el peligro muchas veces cuando se presentan las adversidades, las pruebas, las tentaciones. El diablo te quiere echar zancadillas. ¿Sabes cuál es su fin? Apartarte del amor de Él. Y Pablo dijo: nadie me puede separar del amor de Cristo. Y aunque se venga, dijo Pablo, todo lo que se venga, diablo, bueno, todo, nadie me puede separar del amor de Cristo. Voy a seguir predicando hasta que Cristo venga. No hay nada en este mundo que valga la pena mirar.